amada iglesia Armonía Familiar, te damos la más cordial bienvenida a este culto de adoración y queremos agradecer tu fidelidad y tu compromiso con el Señor, porque a pesar de que no podamos reunirnos de manera presencial, no significa que no podamos unirnos de manera virtual para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 y dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias Señor por este día tan hermoso que nos has regalado. Te queremos pedir, Padre, que tú abras nuestros corazones, Señor, a lo que quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Padre, que calles la boca del predicador, Señor, y seas tú, Padre, hablando a través de él, Padre. Te queremos pedir que quites toda piedra de tropiezo, Señor, para aquellos que no se puedan conectar, Padre, estén con nosotros, Señor. Gracias, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en este día. Fuerte aplauso al Señor, iglesia. Queremos ver su gloria brillando en nosotros. Queremos ver, Señor, cómo tu poder va transformando nuestras vidas y poder impactar y poder llevar este mensaje de amor a la humanidad. Cantamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, pero que nos ha dado una misma esperanza, una misma fe. Juntos como iglesia le cantamos, le honramos, le damos toda nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Nos ayudan con sus palmas. Palabra, nuestro alimento.
adorarte. Y nuestra mejor adoración, Señor, es nuestra obediencia. Queremos ser uno en ti, Señor, una misma fe, un bautismo, un solo Señor. Hermanos de Armonía Familiar, nos permitimos enviarles un gran abrazo, un saludo. Somos la familia Maciel López. Les presento a mi esposa Wendy. Hola, ¿qué tal? A mi hijo mayor Iván Alexander. Hola. Y a mi hijo menor Hans Christian. Mucho gusto. Yo soy Iván Maciel. Queremos compartirles que el próximo 22 de abril nosotros vamos a cumplir 3 años que llegamos a Armonía Familiar. Llegamos por la invitación de una amiga y aunque veníamos de una iglesia con sana doctrina, pero era muy pequeñita, nuestros hijos estaban pasando de ser niños a ser adolescentes y queríamos una iglesia que tuviera grupo de jóvenes donde pudieran ellos convivir y compartir la palabra del Señor. Y finalmente, gracias a nuestro Padre del Cielo, pues encontramos a Armonía Familiar.
Para nosotros ha significado una bendición el llegar aquí, porque hemos encontrado una iglesia fiel a la palabra del Señor, una iglesia que se preocupa porque todos los integrantes de la iglesia tengan la palabra fiel, y tiene grupos desde los más pequeñitos, pasando por los niños, los jóvenes, adultos y adultos mayores. Igualmente han sido de gran bendición el ministerio de mujeres, el de varones y el ministerio de matrimonios, y todo esto hace honor al nombre de Armonía Familiar porque crea familias fuertes. Y pues los dejamos con la siguiente reflexión, que sería que no importa la prueba que estemos pasando en este momento, hay que recordar que nuestro Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Amén. Fortalezcámonos en la unión de los hermanos, en la unión de la iglesia, y recordando siempre que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los Amén. amamos y les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Y es momento de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Te pido que me puedas acompañar ahí en tu Biblia, en la segunda carta a los Corintios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 9, el versículo número 7. Te repito la cita, segunda a los Corintios 9, 7. Yo te lo voy a estar leyendo en la versión NTV. Y la palabra del Señor dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Siéntete en plena confianza de depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que ha estado apareciendo a lo largo de este mensaje. Es una cuenta 100% administrada por nuestra iglesia. Así que en esta misma actitud de adoración, depositemos nuestros diezmos y ofrendas y demostremos nuestra fidelidad a nuestro Señor. Y es momento de comenzar nuestro mensaje, así que con la misma actitud demos inicio al mensaje del día de hoy. Muy buenos días, hermanos y hermanas de Armonía Familiar. Una bendición poder estar con ustedes este domingo, y damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos, alabando su nombre, bendiciendo su nombre, en un mismo sentir y unidos en su nombre. Esta nueva serie que comenzó la semana pasada y que en las diferentes transmisiones de la semana también estuvimos platicando de este tema, acerca de la unidad en el nombre de nuestro Señor. Qué importante es este tema como iglesia. Qué importante es que tú y yo estemos unidos en su nombre. El Señor ha derramado muchas bendiciones en Armonía Familiar, y es importante que sigamos continuamente trabajando nosotros, poniendo y aportando de nosotros para la unidad en su nombre. Amén. Y damos gracias a Dios por esto. ¿Qué te parece si ponemos delante de Dios este tiempo y que el Señor hable a nuestros corazones? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Armonía Familiar, y te agradezco, Padre, porque nos permites un domingo más estar juntos, alabando tu nombre, Señor, conociendo de ti, Padre, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos que sea ministrado nuestros corazones, que sean ministradas nuestras vidas, Señor, que sea ministrada nuestra iglesia, Padre. Y ponemos delante de ti, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, y habla tú a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y miren, justamente hablando de este tema de unidad, unidos en su nombre, me lleva a pensar y ha movido mucho en mi corazón este tema acerca de las batallas que enfrentamos tú y yo continuamente. Obviamente en estos tiempos donde se han amplificado más estos temas y problemas que enfrentamos emocionales, espirituales, pues nos lleva a un cansancio, nos lleva a una fatiga al estar enfrentando diferentes batallas. Y justamente en un devocional yo hablaba acerca de esto, de luchar la buena batalla. Si vamos a primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, me gustaría que lo leyeras conmigo. Justamente habla de esto. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, que dice: luchar por mantener la fe es como estar en medio de una batalla.
Así dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Justamente es eso. Tú y yo vamos a estar enfrentando continuamente batallas en nuestro diario vivir, vamos a enfrentar batallas continuamente, y justamente al estar venciendo y enfrentando estas batallas, pues nos va a estar dando crecimiento en nuestra vida espiritual. Y me gusta mucho cómo lo explica aquí 1 Timoteo 6:12, porque dice justamente esto: luchar. Nuestra vida, nuestro caminar con el Señor va a ser una lucha constante, ¿no? No es que entreguemos a nuestra vida al Señor y está todo resuelto y es color de rosa, como lo hemos hablado muchas veces, sino que estar caminando en el Señor es una lucha constante, y es una lucha constante por mantener la fe, y eso es como estar en medio de una batalla, ¿sí? Y eso es pelear la buena batalla, dice la palabra aquí en 1 Timoteo. Es luchar la buena batalla. Entonces, esto me lleva justamente a ver en su palabra, en la Biblia, diferentes recursos, diferentes ejemplos que nos da el Señor de cómo es luchar la buena batalla. Pero va a haber justamente muchas veces batallas que van a ser muy complicadas en nuestra vida, van a ser retos muy importantes en nuestra vida que tenemos que enfrentar y que tenemos que continuar madurando y creciendo en el Señor y pidiendo al Señor de su fortaleza, pidiendo al Señor de su respaldo. Y el Señor en su gran fidelidad, el Señor en su gran misericordia, nos va a estar apoyando para enfrentar esas batallas que tenemos en nuestra vida. Ahora, uno de los pasajes que me llama mucho la atención es una etapa en la vida de David, una etapa bien importante en la vida de David, una etapa que posiblemente no conocemos del todo tú y yo, pero que hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones, poniendo como ejemplo esta etapa en la vida de David. Y me gustaría que me acompañaras, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 15 al 17. ¿Sí? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. 2 de Samuel, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Y fíjate cómo dice: una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces, los hombres de David declararon: nunca más volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y cuando hablamos de batallas, ciertamente en nuestra mente viene siempre David, ¿no? Cuando pensamos en un gran ejemplo de lo que es un guerrero, del que sabe pelear batallas, es David. Y tenemos nosotros plasmado en nuestras mentes, obviamente, esa etapa en la vida de David que vence a Goliat en 1 Samuel 17. Si no lo has leído, te invito a que lo hagas posteriormente. Pero 1 Samuel capítulo 17 describe cómo David vence a Goliat con una onda. Él tenía 17 años apenas. Pero décadas después estamos viendo esta etapa en la vida de David. Décadas después. Eso significa que David ya era un hombre maduro. Ya había pasado por diferentes circunstancias en su vida, diferentes batallas en su vida. Y algo que me llama mucho la atención es que sigue luchando contra gigantes. Sigue batallando contra gigantes. Tal vez otro filisteo, ¿no? Pero el mismo oponente, el mismo enemigo. Y es posible que David había cambiado mucho, pero seguía luchando contra gigantes, contra los mismos gigantes. Ahora, me gustaría que comenzáramos a pensar en nuestra vida. Me gustaría que nos empecemos a identificar con este pasaje. En nuestra vida hemos luchado contra el mismo enemigo,
contra el mismo oponente. Tal vez diferentes tipos de batallas, ¿sí? Tal vez diferentes filisteos, pero seguimos contra el mismo oponente. Y David, a sus 17 años, con los recursos que tenía en su momento, tenía victorias. El Señor le dio la victoria frente a Goliat usando solamente una onda. Pero me lleva a pensar que después de tantos años, David seguramente tenía recursos más fuertes. Durante ese tiempo había tomado una madurez, había tomado más conocimiento, más experiencia, más recursos, y sabía o debería saber cómo luchar contra los mismos gigantes, cómo luchar contra ese enemigo. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida seguramente seguimos luchando hoy contra los mismos gigantes con los que luchamos años atrás. Y es posible que tú y yo estemos luchando contra esos gigantes con los mismos recursos que teníamos en ese tiempo. Es posiblemente que tú y yo seguimos luchando contra esas circunstancias o esas situaciones con los mismos recursos que teníamos hace años. ¿Cómo se hubiera visto David después de décadas peleando contra ahora este gigante con una onda? Cuando él tenía ejércitos, cuando él tenía las mejores armas, cuando él estaba fortalecido en ejército y fortalecido en armas. ¿Cómo se hubiera visto David años después, alrededor de los 40 años, con una onda? Él ya tenía otros recursos. Y en mi vida espiritual pienso que es así también. Yo ya no puedo luchar contra los gigantes de hace años con los mismos recursos o las mismas fuerzas que yo tenía en ese tiempo. Porque es posible que yo siga luchando con esos gigantes en mis fuerzas, en mis sentimientos, basado en mi temperamento. Y que es posible que en aquel tiempo yo luchaba así, ¿no? Luchaba con mis propias fuerzas, con mi propio entendimiento, con mi propia sabiduría, con mi propio temperamento, en base a mis sentimientos. Pero el Señor nos ha dado en este caminar, en este tiempo que lo hemos conocido, nos ha dado recursos. Nos ha dado conocimiento, nos ha dado experiencia, y debiéramos luchar contra esos gigantes de manera diferente. Y David así lo hizo. Luchaba de manera diferente, con una gran experiencia ya de respaldo, luchando contra esos gigantes. Ahora, si trasladamos esto a nuestras vidas, ¿cuáles son esos gigantes con los que seguimos luchando? Aquí dice que una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, una vez más. Eso nos habla de que continuamente Israel estaba luchando contra los filisteos. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son esas luchas que continuamente tienes en tu vida? Hay muchas luchas, hay muchos gigantes también que no han cambiado nuestra vida, que permanecen en nuestra vida y que seguimos peleando contra ellos. Y tenemos que hacer una reflexión en nuestras vidas de cuáles son esos gigantes que no logramos vencer, que siguen luchando con nosotros, que siguen en oposición contra nuestra vida espiritual, que siguen en oposición contra nuestro crecimiento y nuestra madurez. Hay muchos gigantes que pueden estar atacando tu vida. Te voy a mencionar algunos. Sentimientos de soledad, posiblemente. Autoestima, que esté deteriorando ese gigante tu autoestima, que estés luchando continuamente con esa autoestima baja. Resentimientos, críticas, perfeccionismo, falta de perdón, falta de paciencia, ego. ¿Cuántos y cuántos y cuántos gigantes se están enfrentando continuamente a nuestra vida? ¿Cuántos gigantes siguen una vez más luchando contra nosotros? Aquí lo importante es de qué manera nosotros estamos enfrentando a esos gigantes.
Ya lo estamos haciendo con estos recursos que el Señor nos ha dado, con este conocimiento y esta madurez que el Señor nos ha dado a través del tiempo, o seguimos cayendo en nuestra propia naturaleza y queriendo luchar contra esos gigantes en nuestras fuerzas, en nuestro sentimiento, con nuestro temperamento, y que sabemos que justamente eso nos va a llevar a un cansancio, nos va a llevar a estar exhaustos. Si no estamos luchando con las herramientas de nuestro Señor, fortalecidos en el Señor, con una vida espiritual fuerte, con una fe fuerte, si no estamos luchando con el respaldo de horas y tiempo de calidad con nuestro Señor, pues ciertamente vamos a llegar a cansarnos. Ciertamente vamos a llegar a estar exhaustos en nuestra vida espiritual, en esta lucha continua. Y eso nos lleva justamente, vamos a leer el versículo 16. Bueno, leamos desde el 15 nuevamente. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. El 16 dice, Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. David seguía luchando contra gigantes, posiblemente no en la misma dimensión de gigante que era Goliat en su momento. Porque si tú vas a 1 Samuel capítulo 17, dice que Goliat era un gigante que tenía una espada con una punta de alrededor de 6-7 kilos, es decir, casi el doble de lo que tenía Isbi-Benob. Tal vez no era esa dimensión de gigante que David luchó en aquel tiempo. Era otro tipo de gigante, era otro tipo de oponente, pero no dejaba de ser filisteo. Y aún siendo un gigante menor, David estaba cansado. David estaba exhausto. Y dice, continúa aquí en el 16, e Isbi-Benob había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Te has sentido acorralado? ¿Te has sentido acorralado por estos gigantes? Estos gigantes que una vez más están en guerra con nosotros. No hemos logrado vencer esos gigantes y esta lucha continua contra el mismo enemigo, contra el mismo oponente, nos está llevando a un cansancio. Nos está llevando a estar exhaustos. ¿Por qué no hemos podido vencer a ese gigante? ¿Por qué no lo hemos podido vencer tú y yo? Tenemos que reflexionar en nuestra vida si es que seguimos luchando nuestras propias fuerzas. Y lo recalco porque es algo que justamente tú y yo caemos continuamente. Cuando llega un momento de crisis en nuestra vida, cuando llega un momento de lucha en nuestra vida, de oposición, de tribulación en nuestra vida, tratamos de reaccionar basado en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, en nuestros temperamentos, y eso nos va a llevar a estar exhaustos. No, muchas veces nos falta la dependencia en Dios, nos falta esa dependencia espiritual en nuestro Señor, llegar a una confianza en nuestro Señor. Tenemos que luchar la buena batalla, y esa buena batalla, al estar venciendo esas buenas batallas, nos vamos a ir fortaleciendo en fe, pero tenemos que estar dependiendo de nuestro Señor para no caer en ese cansancio, para no estar exhaustos. Ahora, el que estés cansado o estés exhausto no significa que seas débil, ¿eh? Por supuesto que no significa que seas débil. El estar cansado es por una continua lucha contra algo que no hemos podido vencer. Y tenemos que reflexionar en nuestro corazón y en nuestra vida por qué no hemos podido vencerlo. David estaba exhausto,
David estaba cansado y David estaba acorralado. Y cuando yo leía este pasaje, me llevaba a pensar, ¿cuántos de nosotros podemos sentirnos esta mañana acorralados contra esos gigantes? Ese gigante de incertidumbre, ese gigante de inseguridad, ese gigante de miedo o pánico, ese gigante llamado depresión. ¿Cuántos de nosotros nos estamos sintiendo acorralados ahorita por ese gigante? Y que esa lucha constante contra ese gigante nos está llevando a un cansancio. Déjame aclararte algo. El que estés cansado y estés exhausto no significa que seas débil. ¿Qué pasa con todos esos gimnastas, todas esas personas que tienen una condición física extraordinaria, pero que su continua práctica los puede llevar a un cansancio? La continua práctica los puede llevar a un cansancio, pero no significa que sean débiles, porque ellos continúan con una excelente condición física, pero deben de tomar un tiempo de descanso para seguir practicando. Así es en nuestra vida. No significa que seamos débiles si estamos exhaustos o cansados. Solamente nos falta un tiempo donde debemos detenernos y depender de nuestro Señor, donde debemos estar tranquilos y depender de nuestro Señor. Dejar que el Señor obre, descansar en Él y poner nuestros problemas, nuestras ansiedades, poner al gigante delante de Él y que Él nos ayude a vencerlo. Amén. David estaba cansado. David estaba acorralado. Fue un momento crucial en su vida. Él estaba a punto de perder su vida, a punto de ser vencido por su gigante. Pero el versículo 17 nos lleva a algo hermoso en la vida de David. Abisai, hijo de Salvia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: nunca más volverás a salir con nosotros a la batalla. Llegó Abisai a su vida. Abisai significa padre de un regalo o padre de un don. Y Abisai era sobrino de David y era un fiel compañero de David en las guerras, en las peleas. Él siempre estuvo Abisai a su lado luchando. Pero en este momento crítico de la vida de David, justo cuando iba a ser vencido por ese gigante, llegó a su rescate y mató al filisteo. Muchas veces tú y yo necesitamos a un Abisai en nuestra vida. Tú y yo necesitamos a un Abisai cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos en esa batalla, cuando sentimos que esas fuerzas ya se nos acabaron, cuando estamos exhaustos de estar peleando contra el mismo gigante, necesitamos a ese Abisai en nuestra vida. Y tenemos que orar al Señor, tenemos que pedir al Señor por un Abisai en nuestra vida. Ya no luchar más en nuestras propias fuerzas. Sí depender de nuestro Señor, pero qué hermoso es poder tener un Abisai a nuestro lado, que esté orando por mí, que esté intercediendo por mí, que esté apoyándome en mi lucha continua contra los gigantes. Qué importante es que podamos tener un Abisai en nuestra vida. Pero existe esa parte donde muchos de nosotros alejamos al Abisai de nuestra vida. No queremos a un Abisai en nuestra vida. No queremos vernos vulnerables frente a la gente. No queremos que conozcan de nuestras debilidades. No queremos que ayuda de un externo, pensando que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas y poder vencer al enemigo en nuestras propias fuerzas. Va a haber un momento en el que tú y yo nos vamos a sentir exhaustos, nos vamos a sentir cansados y necesitamos recargarnos y sostenernos de un Abisai. Tenemos que orar por ese Abisai en nuestras vidas.
Abisaí se dio cuenta de la necesidad que tenía David en ese momento, del peligro que estaba pasando David en ese momento, y fue a su rescate. No seamos personas que alejamos a los Abisaís de nuestra vida. Los vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida. David, siendo un gran guerrero, siendo este rey fuerte, poderoso en armamento, poderoso en ejército, necesitó de un Abisaí en un momento crucial de su vida. No caigamos en ese orgullo de autosuficiencia y autoprotección. Cuando yo estaba pensando esto, justamente vino a mi mente esta anécdota que se cuenta de un hombre que se está ahogando, ¿no? Y que llega un helicóptero y quiere rescatarlo y dice, no, estoy esperando en Dios. Estoy esperando que Dios me ayude. El helicóptero se va. Pasa un bote, lo quiere ayudar y no, estoy esperando que Dios me ayude. Y el bote se va. Y llega uno con el jet ski y lo ve y lo quiere rescatar. No, estoy esperando que Dios me ayude. Y se va el jet ski y este hombre se ahoga. Y llegando al cielo le dice, oye Dios, pues te estuve esperando. Y Dios le dice, pues te mandé ayuda y nunca la aceptaste. Y muchas veces tomamos esa actitud. Así de ilógico que se escucha esta anécdota, así de ilógico muchas veces nosotros reaccionamos. El Señor nos manda ayuda a través de Abisaís en nuestra vida. Aceptemos esa ayuda porque justamente en momentos cruciales como en la vida de David, ese Abisaí puede llegar a nuestro rescate, puede llegar a levantarnos, puede llegar a rescatar nuestras vidas. Abisaí le dijo, nunca más volverás a salir con nosotros a la batalla. Lo estaba protegiendo, lo salvó. Y me llama mucho la atención, fíjate muy bien cómo comienza este pasaje que leímos en 2 de Samuel capítulo 21. Fíjate cómo empieza el versículo 15. Una vez más estaban en batalla. Una vez más estaban luchando. Pero lo que dice Abisaí es, nunca más volverás. Entre el una vez más de luchas continuas, el una vez más de lucha continua contra el mismo gigante y cansancio en nuestra vida y que llegar a un cansancio espiritual en nuestra vida, entre una vez más de esas batallas, de esas luchas y de esas tribulaciones, puede haber un nunca más si hay una Abisaí en nuestra vida. Puede haber un nunca más si hay una Abisaí en nuestra vida. Y sus hombres le dijeron, nunca más volverás a salir con nosotros a la batalla. Entre el una vez más y el nunca más puede estar Abisaí apoyándonos en nuestra vida, levantándonos en nuestra vida. Hay que orar por ese Abisaí en nuestra vida. Hay que orar por ese Abisaí en nuestra vida. Porque fíjate muy bien lo que dice después. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz? ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y te hago esta pregunta también a ti en esta mañana. ¿Por qué arriesgarnos a que nuestra luz se apague? La luz de nuestros ojos, la luz de nuestra mente. ¿Por qué arriesgarnos a que nuestra luz se apague si podemos tener una Abisaí a nuestro lado? Si tú estás renuente a tener una Abisaí a tu lado, piensa justamente en la bendición que puede ser alguien con quien puedas confiar tus problemas, alguien con quien puedas recargarte, alguien con quien puedas llorar, alguien con quien puedas alegrarte también, un respaldo, un sostén. Oremos por nuestra Abisaí. Oremos por nuestro Abisaí, el que venga y nos ayude en la batalla, el que venga y que nos ayude y nos libere
nos acompañe en esa batalla, que podamos vencer a ese enemigo junto con mi Abisai. ¿Cuántos de nosotros seríamos bendecidos con un Abisai? Ahora, pensemos del otro lado. ¿Cuántos de nosotros podemos ser Abisai para alguien? Tenemos esta actitud de ayudar al que está a mi lado, de ayudar a mi hermano, de ayudar a mi hermana. Tenemos esa actitud de ser Abisai en la vida de alguien. Eso conlleva muchas cosas, eso conlleva amor, conlleva gracia, conlleva misericordia, pero tenemos el gran ejemplo de nuestro Dios a través de ese ejemplo de amor, de ese ejemplo de gracia, de ese ejemplo de misericordia, el que nos impulsa a nosotros a llegar a ser un Abisai también para alguien más. Oremos por ese Abisai que está en nosotros o que puede llegar a nuestra vida. Pero también demos gracias por ese Abisai que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Porque su Espíritu Santo es el que también nos ministra, nos ayuda, nos fortalece, nos ayuda contra la batalla, a luchar contra esos enemigos de depresión, de miedo, de falta de perdón, de resentimientos, de crítica, de autosuficiencia, de resentimientos, como te comento, de sentimientos de soledad. También qué importante es eso. Hay mucha gente que en este tiempo, aún hermanos en Cristo, hay mucha gente en este tiempo, por estas circunstancias que estamos viviendo, que se sienten solos, que están teniendo esos sentimientos de soledad y que necesitan de un Abisai en su vida. Nosotros podemos ser ese Abisai. Nosotros podemos ser ese sostén en la vida de nuestros hermanos. Necesitamos ese Abisai antes de que tu luz o mi luz se apague. Me encantó este pasaje de la Biblia porque nos enseña justamente esta parte. Estamos luchando contra mismos gigantes. Es posible que sigamos luchando con los gigantes de hace años con las mismas estrategias que teníamos hace años. No estamos luchando con esos gigantes con las estrategias nuevas que el Señor nos da, con los recursos nuevos que el Señor nos da. Y muchas veces esa lucha constante nos lleva a estar cansados y exhaustos y sentirnos acorralados por ese gigante que nos está afectando en nuestra vida espiritual, que nos está afectando en nuestro crecimiento. Oremos por nuestro Abisai, porque Él llega a nuestro rescate. Porque ese Abisai protegerá nuestra luz. Porque no dejará que se extinga la luz en nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por esto. Y por último, todo esto me lleva a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Es un pasaje que tú ya has leído muchas veces, pero es un pasaje muy cierto para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Quién queremos ser? ¿Quién queremos ser? Estar juntos, es mejor dos que uno para podernos apoyar uno al otro. Si llegamos a caer, el otro nos da la mano y nos ayuda a levantarnos. Amén. Esto es la importancia de estar unidos en la batalla, de estar unidos en su nombre, de estar unidos en un mismo sentir, luchando juntos, apoyándonos juntos, soportándonos juntos, levantándonos juntos, animándonos juntos.
Eso es algo que tenemos que hacer tú y yo como iglesia. Eso es algo que tú y yo debemos de hacer como hijos de Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser ese Abisaí en la vida de alguien más. El tener un Abisaí en nuestra vida es una bendición. Es una enorme bendición. No hagamos a un lado esa bendición. Y no hagamos a un lado la bendición de poder ser Abisaí para alguien más. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Me acompañas a una oración? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en estas batallas que enfrentamos continuamente, en estas batallas, Señor, que muchas veces nos dejan cansados y exhaustos, Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros. Tu Espíritu Santo nos fortalece. Tu Espíritu Santo nos da recursos, Señor. El Espíritu nos ayuda a seguir manteniendo la fe en nuestra vida, Señor. Padre, queremos estar dispuestos a escuchar tu Espíritu, Señor. Sentirnos fortalecidos en ti, Padre. Estamos muchos cansados, Padre, de estar luchando y teniendo batalla contra el mismo enemigo. Señor, ayúdanos a ser fuertes en ti, Padre. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Padre. Pero yo te agradezco más por cada hermano y hermana de esta tu iglesia, Padre. Gracias por enseñarnos a ser Abisaí, Padre. En esos tiempos de cansancio, en esos tiempos donde estamos muy vulnerables, Padre, es una bendición poder tener un Abisaí en nuestra vida, Señor. Un Abisaí que nos ayude a superar los problemas, que nos ayude a superar nuestras tribulaciones, Señor. Un Abisaí que ore continuamente por mi vida, un Abisaí que esa llamada de aliento, que esa llamada de esfuerzo, que esa llamada de ánimo pueda continuamente estar en mi vida para poder avanzar, Señor. Pero también, Padre, queremos ser Abisaí de alguien. Danos esa sensibilidad, Padre, para entender de quién podemos ser Abisaí, de quién podemos ser ese apoyo. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por armonía familiar, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas a ser unidos en tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, y Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte. Somos la generación. Oramos, oh Dios, por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos, oh Dios, a todo lugar a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad.
nada nos detendrá. Contigo, Jesús, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz, se humillen, Señor, en adoración. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, clamamos que como iglesia, Armonía Familiar, seamos uno en ti, Señor. Nuestra oración es que seamos en un mismo espíritu, que escuchemos todos tu misma voz, Señor. Nos has preparado para una misión en esta tierra y queremos cumplirla, Señor. Queremos cumplir tu voluntad en esta iglesia. Señor, que mires con agrado Armonía Familiar, que seamos uno en ti, Señor, y que la gente y que el mundo pueda ver que tú eres uno, Señor. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad. Seremos fieles.